El universo no te está quitando nada por error. Está retirando lo que no sobreviviría a lo que viene. Y esto es lo que más cuesta aceptar, porque se siente exactamente al revés. Se siente como si algo se hubiera roto en el momento menos indicado, como si aquello que te sostenía hubiera dejado de responder justo cuando más lo necesitabas, y mientras intentas entender qué pasó, hay una sensación muy específica que comienza a instalarse, no como pensamiento, sino como experiencia física, como si algo se hubiera abierto dentro de tu pecho, pero no completamente, como si el aire entrara, pero no llenara del todo, como si hubiera espacio, pero un espacio extraño, nuevo, sin referencia, y cuanto más intentas nombrarlo, más se escapa de cualquier explicación lógica. Y ahí es donde empieza la confusión. Porque no es solo que algo se fue, es que algo dentro de ti dejó de sostenerlo. Y esa diferencia es lo que cambia todo. Aunque al inicio no lo puedas ver, tal vez notaste que ciertas cosas simplemente dejaron de funcionar. Conversaciones que ya no fluyen, caminos que antes parecían claros y ahora se sienten vacíos. Personas que se alejaron sin conflicto, sin cierre, sin razón evidente, como si algo invisible hubiera desconectado la energía que antes los mantenía unidos. Eso genera una sensación difícil de explicar. No es dolor directo, no es tristeza intensa, es algo más silencioso, más profundo, como un tipo de vacío que no duele, pero pesa. Un peso sin forma, un silencio que ocupa espacio. Y mientras escuchas esto, observa con honestidad, sin intentar cambiar nada, solo percibiendo. Puede que ahora mismo tu respiración haya cambiado ligeramente, un poco más lenta, o más profunda, o incluso más contenida, como si el cuerpo estuviera intentando adaptarse a algo que aún no entiende completamente. Y eso no es casualidad, es reconocimiento, porque tu cuerpo ya empezó a reorganizarse antes de que tu mente pudiera acompañar el proceso. Y aquí es donde la mayoría comete el mismo error. Intentan recuperar lo que ya no está alineado. Intentan volver a versiones de sí mismos que ya no pueden sostener. Intentan reconstruir lo que en realidad fue desmontado con precisión, no por castigo, sino por incompatibilidad. Y si esto resuena, aunque sea ligeramente, es porque hay algo en ti que ya lo sabe, incluso si todavía no lo acepta del todo, porque hay una verdad que comienza a asomarse, muy sutil, casi incómoda, pero imposible de ignorar cuando aparece por completo. Lo que estás intentando salvar es exactamente lo que está retrasando lo que viene. Y no es fácil sentir eso, porque implica soltar sin garantía inmediata. Implica atravesar un espacio donde nada nuevo se ha mostrado todavía, pero lo antiguo ya no tiene fuerza para quedarse. Y en ese intervalo, la mente entra en alerta. Busca respuestas, busca control, busca cualquier forma de reducir la incertidumbre. Pero este proceso no fue diseñado para ser controlado, fue diseñado para ser atravesado. Y más adelante, cuando lleguemos a una parte que casi nadie logra sostener sin intentar escapar, vas a sentir algo muy específico en el cuerpo, una especie de quietud que no depende de que todo esté resuelto. Y en ese momento, algo dentro de ti va a reconocer sin palabras que esto nunca fue una pérdida. Pero antes de que eso haga sentido, necesitas ver con claridad lo que está ocurriendo ahora. Porque esto no es una caída, es una desinstalación. No es que estés siendo rechazado por la vida, es que la realidad dejó de sostener lo que ya no coincide con quien estás empezando a ser. Y si permaneces aquí, aunque una parte de ti quiera salir corriendo, aunque otra quiera entenderlo todo de inmediato, aunque otra quiera volver a lo conocido, algo comienza a estabilizarse, muy lentamente, casi imperceptible, pero real. Una especie de ajuste interno, donde la urgencia empieza a disminuir, donde el ruido mental pierde intensidad, donde incluso sin respuestas claras, aparece una sensación diferente, como si algo, en algún nivel, ya supiera que este proceso no es un error,
Si estás sintiendo eso ahora, aunque sea muy leve, no lo ignores. Eso es lo que indica que el proceso ya comenzó de verdad. Y si en este punto algo dentro de ti reconoce que no quiere volver atrás, que ya no puede sostener lo antiguo aunque lo intente, entonces esto no es solo un mensaje que estás escuchando, es un punto de decisión. Y cuando esa decisión se vuelve interna, no necesita ser explicada, pero sí puede ser marcada, incluso de una forma simple, como quien deja una señal en el camino. Suscríbete ahora, no por este canal, sino como una confirmación silenciosa de que estás dispuesto a sostener este nivel de verdad, incluso cuando aún no ves hacia dónde te está llevando. Porque lo que estás sintiendo ahora todavía no es el punto más profundo. Lo que viene es donde la mayoría se pierde. Y si logras atravesarlo, todo cambia. Y es justo después de ese punto, cuando ya no puedes volver, pero tampoco ves hacia dónde avanzar, que comienza algo que casi nadie reconoce en el momento en que lo está viviendo. No es el vacío todavía, es peor. Es una agitación que no tiene forma, pero tiene presencia. No se ve, pero se instala. Y cuanto más intentas calmarla, más evidente se vuelve. No como un pico de ansiedad, sino como un movimiento constante, interno, irregular, como si algo dentro de ti estuviera intentando reorganizarse, sin terminar de encontrar su lugar. Y aquí hay algo que aún no estás viendo, y cuando lo veas no vas a poder volver atrás, porque esto no es ansiedad común, tampoco es miedo directo, es fricción, una fricción silenciosa, persistente, como si dos versiones de ti estuvieran coexistiendo en el mismo espacio, una que ya soltó y otra que todavía intenta sostener lo que se está deshaciendo. Y ese choque no explota, se desgasta. Y ese desgaste no se siente como dolor inmediato, se siente como cansancio profundo, como si sostener tu propia identidad empezara a exigir más energía de la que tienes disponible, como si algo en ti estuviera funcionando, pero a un costo cada vez más alto. Y es ahí donde la mente empieza a intervenir. Esto no está bien, algo no está funcionando, pero observa con más precisión, porque mientras esa idea aparece, tu cuerpo está haciendo algo completamente distinto, está cambiando. Y si prestas atención ahora, sin intentar corregir nada, solo sintiendo, puede que notes una inquietud muy específica en el abdomen, no como nervios, sino como una energía acumulada, contenida, que no encuentra salida, o una ligera inestabilidad en el pecho, como si el aire entrara pero no terminara de asentarse, como si algo se estuviera moviendo sin terminar de encajar. Eso no es desorden, es desajuste. Y ese desajuste tiene una causa muy clara. Aunque no la puedas nombrar todavía, tu energía ya cambió. Tu mente, no. Y esa diferencia de velocidad crea esta sensación tan incómoda, tan difícil de explicar, donde nada parece encajar del todo, aunque no haya un problema visible, donde todo sigue funcionando, pero ya no se siente correcto. Y aquí es donde la mayoría comete el error más silencioso de todos: intentar resolverlo demasiado rápido, buscar respuestas, tomar decisiones impulsivas, volver a lo conocido, solo para aliviar esa incomodidad momentánea. Pero hay algo que necesitas ver con total claridad. Ya no puedes volver, no porque esté prohibido, sino porque ya no coincide. Y eso es lo que realmente incomoda, no la incertidumbre, sino darte cuenta de que lo antiguo ya no te sostiene, aunque aún intentes sostenerlo tú. Y mientras esto ocurre, algo mucho más profundo está pasando. Aunque no lo parezcas, tu sistema nervioso está recalibrando. Está dejando de reaccionar como antes. Está soltando patrones automáticos. Está reorganizando la forma en que percibes la realidad, sin que tengas control consciente sobre ello. Pero ese proceso no se siente como evolución, se siente como inestabilidad, como si estuvieras en movimiento, sin avanzar, como si algo estuviera cambiando, pero sin resultados visibles. Y ese punto
Ese exacto punto es donde casi todos se van, porque no pueden tolerar esta falta de forma, esta ausencia de dirección, esta sensación de estar en medio de algo que aún no muestra hacia dónde lleva. Pero si sigues aquí, si una parte de ti sigue escuchando, incluso sin entender completamente, es porque algo dentro de ti ya lo reconoció. Esto no es un error, es una fase. Y más adelante, cuando entremos en el punto donde todo se detiene, donde incluso esta agitación desaparece, vas a entender algo que ahora mismo tu mente no puede sostener, que este movimiento era solo el inicio, porque lo que viene no se mueve, se vacía. Y luego ocurre algo que la mente no sabe cómo interpretar, porque aquello que antes se movía se detiene, de golpe, sin aviso. No hay más agitación, no hay más fricción, pero tampoco hay avance, y ese silencio no es alivio, es el colapso, pero no como destrucción, como suspensión, como si todo dentro de ti quedara en pausa, en un punto donde nada se rompe, pero nada continúa, como si el sistema entero hubiera decidido detenerse, no para rendirse, sino porque ya no puede seguir funcionando como antes. Y aquí aparece algo que casi nadie admite en voz alta, algo que no quieres pensar, pero que se siente, porque en ese silencio surge una pregunta, no como pensamiento, como sensación. ¿Y si nada va a pasar? Y eso es lo que realmente sacude. No la pérdida, no el cambio, sino la posibilidad silenciosa de que todo lo que esperabas nunca llegue. Y cuando esa sensación aparece, no viene como pánico, viene como vacío, un vacío específico, no total, no oscuro, pero sí desocupado, como si algo hubiera sido retirado del centro del pecho, dejando un espacio que no sabes cómo llenar, ni si debe ser llenado, como si el aire entrara, pero no encontrara dónde asentarse, como si respiraras, pero algo dentro no respondiera igual. Y cuanto más intentas entenderlo, más se queda, porque aquí no hay señal, no hay dirección, no hay confirmación, solo hay quietud, una quietud que la mente no sabe sostener, porque fue entrenada para medir avance, para validar progreso, para encontrar sentido en el movimiento. Pero aquí no hay movimiento, y entonces interpreta, esto es estancamiento, esto es retroceso, esto no está funcionando, pero no es verdad, porque mientras tu mente entra en duda, tu cuerpo está haciendo algo completamente distinto. Está soltando a un nivel que no puedes controlar. Y si ahora mismo te detienes, aunque sea un instante y observas sin intervenir, puede que notes algo muy preciso, una leve presión en el centro del pecho, no como dolor, sino como un espacio activo, como si algo estuviera siendo procesado, lentamente, sin urgencia, o una respiración más profunda, pero irregular, como si el cuerpo estuviera aprendiendo a respirar de nuevo, sin la estructura anterior. Eso es el punto cero, y este punto no es un error, es el núcleo, porque aquí ya no hay identidad sosteniéndose desde el pasado, no hay reacción automática, no hay patrón repitiéndose, y en esa ausencia, en ese silencio que parece vacío, el sistema queda libre, libre para reorganizarse desde la raíz. Pero este es también el punto más peligroso de todo el proceso, no por lo que ocurre, sino por lo que parece que no ocurre, porque aquí todo se siente detenido y la mente, al no poder validar nada, intenta escapar, y escapa como sabe, buscando ruido, buscando distracción, buscando urgencia, buscando cualquier cosa que le devuelva la ilusión de control. Pero hay algo que necesitas ver con total claridad. Este es el único punto donde no hacer es avanzar, y casi nadie logra sostenerlo, porque implica quedarse en un espacio donde no hay identidad clara, donde no hay dirección, donde no hay garantía, donde incluso la versión de ti que estaba esperando resultados empieza a desaparecer. Y eso se siente como perder el suelo,
pero no lo estás perdiendo. Estás dejando de pisar lo que ya no existe. Y si logras permanecer aquí, aunque sea unos instantes más, sin llenar el vacío, sin correr, sin intentar resolverlo, algo comienza a cambiar. No afuera, dentro. La necesidad de entender empieza a disolverse. La urgencia pierde fuerza y en su lugar aparece algo muy sutil, una estabilidad silenciosa, como si algo dentro de ti ya no estuviera esperando que algo pase, porque de alguna forma sabe que ya está pasando. Y ahí algo cede, no porque decidiste soltar, sino porque ya no puedes sostener la resistencia. Y ese momento es irreversible, porque no es un paso, es un quiebre, un punto donde tu energía deja de luchar contra el proceso y comienza, sin esfuerzo, a alinearse con él. Y más adelante, cuando mires hacia atrás, vas a reconocer algo que ahora es imposible de ver completamente, que este silencio no era vacío, era espacio, el espacio exacto, donde todo comenzó a reorganizarse de verdad. Pero antes de que eso se vuelva visible, hay algo que ocurre sin pedir permiso, y no viene de tu mente, viene del cuerpo. Y entonces, sin que lo decidas, sin que lo planees, sin que siquiera lo entiendas completamente, el cuerpo suelta. No como una idea, no como una técnica, suelta porque ya no puede sostener lo anterior. Y eso cambia todo, porque durante todo este proceso, creíste que eras tú quien tenía que dejar ir, quien tenía que entender, quien tenía que hacer algo para avanzar. Pero lo que está ocurriendo aquí no depende de tu esfuerzo, depende de tu agotamiento, del punto exacto donde sostener el control se vuelve más pesado que soltarlo. Y si observas ahora mismo, sin intervenir, puede que notes algo muy específico, algo que ocurre sin tu permiso, como si tu mandíbula se hubiera relajado ligeramente, o tus hombros hubieran descendido unos milímetros más, o incluso tu pecho se expandiera con una respiración más completa, más libre, sin ese pequeño bloqueo que antes estaba presente. Eso no es casual, es rendición biológica, es tu sistema nervioso dejando de prepararse para una amenaza que ya no existe, dejando de anticipar, dejando de controlar, dejando de sostener una estructura interna que ya no coincide con la realidad que estás empezando a habitar. Y aquí hay algo que necesitas ver con total claridad. No fuiste tú quien soltó, fue el cuerpo quien decidió que ya no era sostenible seguir resistiendo. Y cuando eso ocurre, la energía cambia de dirección. Antes estaba dispersa, fragmentada, dividida entre intentar avanzar, intentar volver, intentar entender, intentar asegurar. Ahora se organiza, no hacia afuera, hacia coherencia. Y esa coherencia no es algo que sientas como euforia, es mucho más sutil, es una estabilidad que aparece sin anunciarse, como si de repente ya no hubiera tanto ruido interno, como si la urgencia, que antes parecía constante, comenzara a diluirse, como si el tiempo dejara de presionar. Y ese cambio, aunque pequeño, es definitivo, porque en ese momento tu campo deja de interferir. Y cuando dejas de interferir, la realidad responde, pero no como esperabas, no de forma explosiva, no con una señal inmediata, sino con una reorganización silenciosa que empieza a alinearse contigo, sin que tengas que perseguirla. Y aquí es donde la mayoría no confía, porque no hay prueba externa todavía, no hay resultado visible. Solo hay una sensación interna, muy leve, pero profundamente distinta. Y esa sensación es suficiente, pero solo si no la dudas. Porque en el instante en que intentas comprobar, medir, verificar, vuelves al patrón anterior. Y la tensión regresa, no porque el proceso haya fallado, sino porque el control volvió a ocupar el espacio. Por eso este punto es tan delicado, no por lo que tienes que hacer, sino por lo que ya no necesitas sostener. La vigilancia constante, la necesidad de anticipar cada paso, la urgencia de entender todo antes de avanzar.
Todo eso comienza a caer, y en ese espacio, algo empieza a reorganizarse de una forma muy precisa, casi imperceptible, pero imposible de detener una vez que inicia. Pequeñas ideas aparecen sin esfuerzo. Ciertas conexiones se forman sin que las busques. Situaciones que antes no encajaban comienzan a alinearse sin que las fuerces. Y lo más importante, ya no sientes la necesidad de correr detrás, porque algo dentro de ti reconoce, sin palabra, que lo que es para ti no requiere persecución. Y mientras esto se asienta, observa si hay una sensación diferente en tu respiración, tal vez más amplia, más completa, como si el aire ya no encontrara resistencia al entrar. Y eso no es solo físico, es tu sistema aprendiendo a recibir. Y aquí se revela algo que antes no podías aceptar completamente. Nada de lo que se fue era compatible con este estado. Nada. Y más adelante, cuando lo que está por llegar comience a mostrarse, vas a reconocer con una claridad imposible de negar que no fue el universo quitándote cosas, fue la realidad rechazando lo que ya no eras. Pero antes de que eso se vuelva evidente, hay una fase más, una muy silenciosa, donde lo invisible empieza a tocar la materia. Y es en ese punto, cuando ya no estás empujando, cuando ya no estás intentando sostener lo que se desmoronó, cuando incluso la necesidad de entender empieza a perder fuerza, que algo comienza a encajar, pero no como esperabas, no con claridad, no con una señal evidente. Sucede más silencioso que eso, casi imperceptible, como una serie de ajustes internos tan sutiles que solo puedes percibirlos cuando dejas de buscar desesperadamente que aparezcan. Porque ahora, el movimiento no viene desde ti, viene hacia ti, y esa diferencia no parece grande, pero lo cambia todo. Antes, cada paso exigía esfuerzo, cada decisión tenía peso, cada intento venía acompañado de una tensión constante, como si siempre hubiera algo en juego, algo que podía fallar, algo que tenías que controlar. Ahora, no. Ahora el movimiento se siente distinto, más liviano, más preciso, más inevitable. Y aquí hay algo que muchos arruinan sin darse cuenta, porque cuando esto empieza a funcionar, intentan controlarlo otra vez, intentan asegurarlo, intentan acelerar, y en ese intento lo tensan. Pero si te detienes un instante sin intervenir, solo sintiendo, puede que notes algo muy específico, una estabilidad más firme en el centro del cuerpo, como si tu abdomen sostuviera tu presencia sin esfuerzo, como si tu eje estuviera más alineado, más disponible, menos reactivo, y al mismo tiempo, una apertura en el pecho, no expansiva, pero sí libre, como si el aire entrara sin encontrar resistencia. Eso es alineación, no es emoción intensa, no es entusiasmo, es coherencia. Y la coherencia no se anuncia, se instala. Y cuando aparece, aunque sea en pequeñas dosis, la realidad comienza a responder, no porque la estés manipulando, sino porque dejaste de contradecirla. Y aquí se revela algo que antes no podías sostener completamente. Ya no estás intentando atraer, estás empezando a coincidir. Eso cambia el origen de todo, porque cuando intentas atraer, partes de la falta, pero cuando coincides, partes de la correspondencia. Y la correspondencia no necesita esfuerzo, solo necesita espacio. Por eso, todo lo que fue retirado antes no fue una pérdida, fue una limpieza precisa, inteligente, necesaria, porque sin ese espacio, esto no podría sostenerse. Y mientras esta reorganización continúa, empiezan a aparecer señales, pero no como explosiones, sino como encajes, una conversación que llega sin ser buscada, una oportunidad que no exige persecución, una idea que aparece completa, sin ruido, sin duda. Y lo más importante, permanece, porque ahora
no hay contradicción entre lo que eres y lo que estás recibiendo. Antes, incluso cuando algo llegaba, no se sostenía, no porque no fuera para ti, sino porque aún no eras compatible con eso. Ahora, sí, y por eso, ya no necesitas correr, ni asegurar, ni controlar, porque lo que está en resonancia contigo no se escapa. Pero aquí hay un punto extremadamente fino, casi invisible, que define si todo esto se estabiliza o si vuelve a fragmentarse, y es la confianza sin verificación. No como pensamiento, como sensación corporal, como ese instante donde ya no necesitas comprobar si está funcionando, porque algo dentro de ti dejó de esperar y empezó a sostener. Y cuando sostienes, el campo responde diferente. Las cosas no solo llegan, se quedan. Y en ese momento, algo dentro de ti reconoces, sin palabras, más sin esfuerzo, que todo lo que viviste, incluso lo que dolió, incluso lo que no entendiste, no fue desorden, fue ajuste. Nada fue exceso, nada fue error, fue precisión. Y mientras eso se asienta, observa con honestidad, porque tu cuerpo ya lo sabe, tal vez como una quietud más estable, una respiración más profunda o una ausencia de urgencia que antes no existía, como si ya no hubiera nada que perseguir, nada que recuperar, nada que demostrar. Eso es integración ocurriendo. Y cuando esto se estabiliza completamente, la riqueza deja de ser algo que esperas, se convierte en algo que sucede. Pero antes de que eso se revele por completo, hay un último ajuste, uno muy sutil, uno que no cambia lo que viene, cambia cómo lo reconoces. Te das cuenta, ese último ajuste no ocurre afuera, ocurre en la forma en que interpretas todo lo que ya pasó, porque incluso después de atravesar todo esto, incluso después de soltar, de sentir, de reorganizarte, hay una parte muy sutil de ti, casi imperceptible, que todavía observa, todavía mide, todavía se pregunta en silencio, ¿realmente valió la pena? Y esa pregunta no es mental, se siente como una ligera tensión que intenta volver muy suave, casi invisible, como si algo en el pecho se contrajera apenas, como si el cuerpo por un instante dudara, no del proceso, sino de si puede confiar completamente en él. Y ahí es donde todo se define, no en lo que recibes, en cómo lo reconoces, porque en el momento en que dejas de necesitar que algo externo valide lo que ya ocurrió dentro de ti, tu energía deja de proyectarse hacia la duda y se estabiliza completamente en lo que ya es. Y cuando eso sucede, algo encaja, no hacia adelante, hacia atrás, como si cada momento que no entendiste, cada pérdida que no pudiste explicar, cada silencio que interpretaste como vacío, de repente revelara su lugar exacto, dentro de un diseño que nunca pudiste ver completo mientras lo atravesabas. Y no lo piensas, lo reconoces, y ese reconocimiento no viene con emoción intensa, viene con paz. Una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de que ya no hay resistencia interna, de que algo dentro de ti dejó de cuestionar, dejó de comparar, dejó de esperar confirmación. Y mientras lees esto, observa con precisión, porque tu cuerpo ya lo está sintiendo, tal vez como una soltura más amplia en el pecho, o una respiración que fluye sin interrupción, o incluso como una ausencia extraña, pero profunda, de urgencia, como si ya no hubiera nada que correr a resolver, nada que recuperar, nada que demostrar. Eso es el cierre real, y desde ese lugar, la riqueza deja de ser una promesa, se convierte en una consecuencia, porque ya no hay distancia entre lo que eres y lo que recibes. Y entonces, lo que antes parecía llegar ahora simplemente permanece, sin esfuerzo, sin control, sin miedo de perderlo, porque esta vez no viene a llenar un vacío, viene a coincidir con un estado, y es ahí donde la última capa se revela, no como una idea nueva, sino como una verdad que siempre estuvo presente,
esperando el momento en que pudieras sentirla sin distorsión. El universo nunca te quitó nada. Te preparó. No estaba retrasando tu vida. Estaba evitando que recibieras algo que aún no podías sostener. No era pérdida, era precisión. Y cuando esto se asienta completamente, algo dentro de ti deja de buscar respuestas, porque ya no las necesita. Y en ese punto, si sientes, aunque sea en lo más profundo, que algo dentro de ti ya no quiere volver atrás, que ya no puede ser quien era, que ya no necesita entender para confiar, entonces eso merece ser marcado, no para el mundo, para ti. Deja ahí abajo, confío en la precisión, no como una frase, como una decisión silenciosa, como quien cruza un punto del que no regresa, porque lo que viene no es algo que tengas que perseguir, es algo que ya aprendiste a sostener, y esta vez no se va.